Existe un salmo específico, que muchas personas han susurrado antes de dormir durante años. No como una simple oración antes de acostarse ni como una canción de cuna, sino como algo que algunos usan para pedir ayuda en su situación económica. Y cuando lo recitas exactamente 7 veces antes de cerrar los ojos esta noche, algo comienza a moverse en tu situación económica de una forma que muchas personas no logran explicar. Casi no comparto esto. Lo que estoy a punto de decirte me lo contó una mujer mayor que me pidió que lo utilizara con respeto. Pero siento que no es casualidad que estés escuchando esto hoy. Porque cuando termine este video vas a entender algo que pocas personas comprenden realmente. ¿Por qué la deuda parece quedarse atrapada en la vida de algunas personas? ¿Y qué puedes hacer para empezar a liberarte de ese peso incluso mientras duermes? Déjame preguntarte algo, y quiero que seas honesto contigo mismo. ¿Alguna vez te has acostado por la noche y has sentido ese peso? No un peso físico, algo más profundo. Te acuestas y tu cuerpo está cansado. Tus ojos se cierran, pero tu mente empieza a repasar números. El saldo de la tarjeta de crédito, el pago que se acerca, la factura que has estado evitando mirar porque verla te revuelve el estómago. Intentas dormir, pero sientes presión en el pecho. Haces las cuentas en tu cabeza otra vez, tratando de ver cómo pagar todo, buscando una forma de que los números encajen, pero nunca terminan de encajar. Tal vez haces todo bien. Trabajas duro. No eres descuidado con el dinero. No lo gastas en tonterías. Y aún así, de alguna forma, al final de cada mes el dinero desaparece antes que las facturas. Observas a otras personas. Personas que no parecen trabajar más que tú. Personas que no parecen preocuparse tanto. Y aún así parecen estar bien. Compran cosas sin ese nudo en el estómago. Y entonces aparece una pregunta silenciosa. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué mi situación con el dinero parece no mejorar mientras la de otros sí? Quédate conmigo, porque en un momento vas a descubrir cuál es ese salmo y por qué se recita exactamente 7 veces antes de dormir. Ahora, antes de continuar, quiero pedirte algo. Si estás listo para escuchar este salmo y probarlo esta noche antes de cerrar los ojos, escribe en los comentarios. Amén. Si esto te suena familiar, necesito que escuches algo importante. No eres malo con el dinero, no estás maldito, no estás siendo castigado. Pero algo ha estado ocurriendo a un nivel que tus ojos no pueden ver, y ha estado operando en tu contra durante más tiempo del que imaginas. En la tradición judía se entiende algo que la mayoría del mundo ignora por completo. La deuda no se ve únicamente como un problema financiero. También se considera una condición espiritual. En el Talmud, en el Tratado Baba Metzia, se enseña que cuando una persona debe dinero, su masal, su fortuna espiritual, se contrae. Imagínalo como una tubería por la que debería fluir agua libremente. Cuando alguien aprieta esa tubería, el agua sigue existiendo arriba, pero abajo solo cae un goteo lento. Puedes trabajar más duro, puedes organizar mejor tu presupuesto, incluso puedes tomar un segundo o tercer empleo, pero cuando el flujo está comprimido, el resultado sigue siendo el mismo, el esfuerzo aumenta, pero el flujo no cambia. Y hay algo que duele profundamente cuando uno observa esto en la vida real. Esto le ocurre a personas buenas. Personas con corazones generosos. Personas que ayudan a otros incluso cuando ellas mismas tienen poco. Personas que oran, que intentan vivir con integridad, que tratan de hacer lo correcto. Y aún así las deudas continúan creciendo. Las cartas siguen llegando. El teléfono sigue sonando con cobradores al otro lado de la línea. Mientras tanto, a lo largo de la historia, muchas familias judías han logrado reconstruir prosperidad incluso después de atravesar momentos extremadamente difíciles. Han sobrevivido a exilios, a pérdidas, a comenzar de nuevo en países extraños, rodeados de idiomas y culturas desconocidas. Y generación tras generación, aún comenzando desde cero, la prosperidad vuelve a aparecer. Entonces surge una pregunta inevitable: ¿por qué ocurre esto? La respuesta, según la tradición, tiene que ver con ciertas enseñanzas que se transmiten dentro de la familia. Prácticas específicas, palabras específicas, momentos específicos del día en los que ciertas cosas se dicen y se hacen con intención. Una de esas prácticas involucra un salmo muy particular,
repetido un número específico de veces en un momento que, espiritualmente, se considera uno de los más sensibles de todo el día, los minutos justo antes de dormir. En unos momentos voy a compartir contigo exactamente qué salmo es, por qué se repite 7 veces y qué ocurre, según esta enseñanza, cuando una persona lo dice de esta manera. Pero antes necesitas entender el fundamento de todo esto. Porque sin comprender lo que hay detrás, el salmo puede convertirse solo en palabras repetidas. Y las palabras que se repiten sin comprensión se parecen a semillas arrojadas sobre concreto. Las semillas pueden ser buenas, pero si no hay tierra que las reciba, nunca logran crecer. El salmo del que estoy hablando es el Salmo 23. Y antes de que pienses que ya lo conoces, déjame detenerte un momento. Conocer las palabras y comprender lo que significan realmente son dos cosas muy diferentes. Muchas personas han escuchado el Salmo 23 como un poema reconfortante que suele leerse en funerales. Algo suave, algo tranquilo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Son palabras hermosas, profundamente conocidas. Pero dentro del entendimiento judío tradicional, este salmo no se ve solo como un texto reconfortante. Se ve como una declaración poderosa sobre provisión, protección y abundancia. Recuerdo perfectamente la primera vez que escuché esta explicación. Tenía 34 años y sentía que me estaba ahogando. El negocio de mi esposo se había derrumbado. No ocurrió lentamente, ni con señales que pudieran anticiparse. Sucedió en cuestión de semanas. Una mala sociedad, un contrato incumplido y, de repente, todo lo que habíamos construido durante 11 años desapareció. Debíamos dinero a proveedores, al banco y también a familiares que habían confiado en nosotros. Recuerdo una noche con absoluta claridad. Era jueves. Estaba sentada en la cocina mirando un bloc de notas amarillo donde había escrito cada deuda una debajo de la otra. Cuando mis ojos llegaron al número final al pie de la página, sentí un peso en el pecho tan fuerte que me dejó sin aire. Por un momento pensé que mi cuerpo simplemente no iba a soportarlo. Respirar se volvió difícil, como si todo lo que habíamos vivido durante años hubiera caído de golpe sobre ese pequeño espacio entre mis manos y esa hoja de papel. Mi suegra, que en paz descanse, vino a visitarnos esa semana. Era una mujer de Viena que había sobrevivido a cosas que ni siquiera sé cómo describir. Había reconstruido su vida desde cero más de una vez. 3 veces. Y cada vez, de alguna forma, terminaba levantándose con más estabilidad y más prosperidad que antes. Aquella tarde se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, miró el bloc amarillo donde yo había anotado cada deuda y permaneció completamente tranquila. No entró en pánico ni cambió el tono de su voz. Simplemente observó los números y luego me miró a los ojos. Entonces me dijo algo que nunca olvidé. Me preguntó si sabía quién era David cuando escribió el Salmo 23. Me explicó que en ese momento David no era un rey rodeado de riquezas ni alguien sentado en un trono de oro. Era un joven pastor. Un muchacho desconocido, sin poder y sin posesiones. Cuidaba ovejas que ni siquiera le pertenecían. Y fue desde ese lugar, desde ese momento en el que aparentemente no tenía nada, que pronunció una de las declaraciones más poderosas que se han escrito: El Señor es mi pastor, nada me faltará. Cuando escuchas esa frase muchas veces la interpretas como consuelo, como una expresión de confianza tranquila. Pero mi suegra me explicó que dentro de ciertas enseñanzas espirituales esa frase se entiende de otra manera. No es una frase débil ni resignada. Es una declaración directa sobre provisión, sobre sustento, sobre la certeza de que el flujo de abundancia existe incluso cuando las circunstancias externas parecen decir lo contrario. Luego me habló de algo que yo jamás había escuchado. Me dijo que dentro de la tradición cabalística, especialmente en los textos asociados al Zohar, el Salmo 23 se conecta con un nivel espiritual llamado Yesod. Yesod se describe como el fundamento, el punto a través del cual las bendiciones espirituales descienden hacia el mundo físico. En otras palabras, es el canal por el cual el sustento, la provisión y la abundancia encuentran su camino hacia la vida material. Me explicó que cuando una persona recita este salmo con intención, no está pidiendo dinero de forma directa. Lo que está haciendo es alinearse nuevamente con ese canal. Está recordándole a su propia mente y a su propia alma que el sustento siempre ha tenido un camino para llegar. Según ella,
El verdadero problema en muchas vidas no es la deuda en sí misma. La deuda es solo el síntoma visible. El verdadero problema aparece cuando ese canal se siente bloqueado, como si algo estuviera impidiendo que el flujo llegue con libertad. Esa misma noche me pidió que hiciera algo muy sencillo. Me pidió que recitara el Salmo 23 antes de dormir. Pero insistió en un detalle muy preciso. 7 veces. Ni menos ni más. 7. Después me explicó por qué ese número tiene tanta importancia dentro de nuestra tradición. El 7 aparece constantemente cuando se habla de ciclos completos. La creación del mundo se describe en 7 días. El séptimo día es Sabbat, el día en el que todo se detiene y se completa el ciclo de la semana. También existe la Shemitah, el año sabático que llega después de cada ciclo de 7 años, un momento en el que las deudas se liberan y la tierra descansa. Cuando escuché eso me dijo algo que quiero que tú también escuches con atención. La idea de que las deudas terminan no es una casualidad. Está integrada en la estructura misma de esos ciclos. El número 7 marca el cierre de un proceso. Señala que algo ha llegado a su punto de finalización y que un nuevo comienzo puede aparecer. Por eso me dijo que cuando una persona recita el Salmo 23 7 veces antes de dormir está marcando simbólicamente el final de un ciclo. Es una manera de declarar que el ciclo de escasez o depresión financiera no tiene por qué continuar repitiéndose indefinidamente. Luego me explicó exactamente cómo debía hacerlo. Y quiero que escuches esto con atención, porque los detalles importan. Esa noche, cuando todo esté terminado, cuando la casa esté en silencio, cuando la televisión esté apagada y el día haya llegado a su cierre, siéntate en el borde de tu cama. Aún no te recuestes. Permanece sentado con la espalda recta y coloca tus manos sobre tu regazo con las palmas hacia arriba, como si estuvieras listo para recibir algo valioso. En ese momento toma el Salmo 23 y léelo en voz alta 7 veces. Hazlo despacio, sin prisa, permitiendo que cada frase tenga su propio espacio. Cuando llegues a la parte que dice "Él restaura mi alma", detente un instante y siente lo que esas palabras significan dentro de ti. Y cuando digas "mi copa está rebosando", imagina esa imagen con claridad. Una copa tan llena que el contenido empieza a derramarse por los bordes. Una copa que ya no puede contener todo lo que está siendo vertido en ella. Mi suegra permaneció sentada frente a mí mientras yo hacía esto por primera vez. Observaba en silencio mientras repetía cada palabra. Y lo que ocurrió en las semanas que siguieron fue algo que jamás habría esperado. Pero antes de contarte esa parte de la historia hay algo más que necesitas comprender. Porque el Salmo por sí solo es solo una pieza de todo esto. Aquí es donde la mayoría de las personas se queda a mitad del camino. Recitar el Salmo abre el canal. Pero hay otra práctica que mantiene ese canal abierto. Sin esa segunda pieza el canal se abre por la noche y se cierra nuevamente por la mañana, y cuando eso ocurre todo vuelve a quedarse exactamente igual. El Talmud, en el Tratado Tanit, relata la historia de un hombre llamado Nakdimon Ben Gurión. Tal vez nunca habías escuchado ese nombre, pero en su tiempo era conocido como uno de los hombres más ricos de Jerusalén. Su riqueza era tan grande que su nombre aparecía constantemente cuando se hablaba de provisión, de influencia y de responsabilidad dentro de la ciudad. Sin embargo, hubo un momento en su vida en el que enfrentó una situación que habría hecho temblar a cualquiera. Una deuda tan grande que amenazaba con derrumbar no solo su posición, sino también la estabilidad de toda su casa. Durante una sequía severa, cuando el agua se había vuelto escasa y el pueblo sufría, Nakdimon tomó una decisión arriesgada. Pidió prestados 12 pozos de agua a un gobernador romano. A cambio hizo una promesa muy clara: devolvería el agua o pagaría su valor en plata para una fecha determinada. Imagínate el peso de esa promesa. 12 pozos. En medio de una sequía. El tiempo pasó y el día límite llegó. El cielo seguía seco. Ninguna nube. Ninguna señal de lluvia. La deuda estaba a punto de vencer y la cantidad que debía pagar era enorme. En ese momento podrías imaginar a cualquier persona caminando de un lado a otro, pensando en estrategias, buscando soluciones desesperadas, tratando de negociar o de ganar tiempo. Sin embargo, el relato cuenta algo diferente. Nakdimon no corrió en pánico, no intentó escapar de la situación. Fue al templo.
Se colocó ante Dios y pronunció una declaración que quedó registrada en la tradición. Dijo: Amo del universo, es conocido ante ti que no hice esto por mi honor ni por el honor de mi familia. Lo hice por tu honor, para que el pueblo tuviera agua. En ese instante estaba haciendo algo que muchas veces pasa desapercibido. Estaba declarando su intención. Estaba aclarando por qué el dinero y los recursos habían pasado por sus manos en primer lugar. Y el Talmud continúa diciendo que después de esa oración ocurrió algo inesperado. Las nubes comenzaron a reunirse en el cielo. La lluvia cayó y los 12 pozos se llenaron nuevamente, incluso más de lo que se había esperado. La deuda quedó cubierta, no por una estrategia humana ni por astucia financiera, sino por la alineación de su intención. Dentro de la sabiduría judía existe una idea muy profunda sobre el sustento, lo que se llama parnasá. El sustento no llega simplemente porque alguien lo merezca o porque haya trabajado más que otros. El sustento llega a través de una persona cuando esa persona se convierte en un canal para que ese flujo continúe hacia el mundo. Cuando una deuda comienza a dominar la vida de alguien, muchas veces ocurre porque en algún punto del camino ese flujo se altera. En lugar de que las bendiciones se muevan a través de ti hacia otros, el miedo entra en escena, el control se vuelve más fuerte, aparece la sensación de que todo depende únicamente de tu propio esfuerzo. Y cuando una persona empieza a cargar todo sobre sus propios hombros, la ayuda que viene de lo alto se retira silenciosamente. No como castigo, sino como respeto a la decisión de alguien que cree que debe hacerlo todo por sí mismo. Aquí aparece la segunda práctica que acompaña al Salmo 23, y es importante que escuches esto con atención. Antes de comenzar las 7 repeticiones del Salmo, debes declarar en voz alta para quien más existe tu provisión. Debes decir: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, declaro que cualquier riqueza que llegue a mis manos será usada no solo para mis necesidades, sino también para el bien de otros. Daré tzedaká. Ayudaré a quienes no pueden ayudarse a sí mismos. Seré un canal, no un contenedor. Esta declaración refleja exactamente lo que hizo Nacdimon en aquel momento. Le recordó a Dios, y al mismo tiempo se recordó a sí mismo, que el dinero nunca fue el objetivo final. El dinero siempre estuvo conectado con un propósito mayor, con un flujo que continúa más allá de una sola persona. En la Cábala se enseña algo que aparece en el Zohar y que muchas personas encuentran sorprendente cuando lo escuchan por primera vez. Cuando alguien da incluso una pequeña cantidad de tzedaká antes de orar, sus palabras ascienden por un camino diferente. Se dice que pasan por una puerta distinta, una puerta que conduce directamente al trono de la misericordia. Por eso existe una práctica muy sencilla que puedes aplicar. Si tienes incluso una sola moneda antes de comenzar tus 7 repeticiones del Salmo 23 esta noche, sepárala. Colócala a un lado. Y mientras la apartas, di algo muy simple: esta es mi tzedaká. Este dinero no me pertenece por completo. Es la prueba de que entiendo para qué existe el dinero. El dinero no está destinado a detenerse en mí. Está destinado a moverse a través de mí. Ese pequeño gesto cambia la forma en que miras la provisión. Cambia la forma en que tu mente se relaciona con el sustento. Y cuando esa comprensión aparece, el salmo que vas a recitar deja de ser solo palabras repetidas y se convierte en una declaración que conecta intención, acción y propósito en un mismo momento. Ahora quiero contarte lo que le ocurrió a mi suegra. Después de la guerra llegó a Estados Unidos literalmente con nada. Tenía un solo vestido y un par de zapatos gastados con agujeros. No hablaba inglés. No tenía familia cerca, ni contactos, ni dinero. Comenzó trabajando en una fábrica de ropa. Durante largas jornadas cosía botones una y otra vez. Era un trabajo repetitivo, cansado, pero era la única oportunidad que tenía en ese momento. Y ocurrió algo que siempre me impresionó cuando escuché su historia. Cuando recibió su primer cheque de pago hizo algo que muy pocas personas habrían hecho en esa situación. Dividió ese dinero en 2 partes. Una parte para pagar su alquiler y comprar comida. La otra parte la separó en pequeños sobres. En cada sobre escribió un nombre. Eran nombres de personas que ella sabía que estaban pasando necesidades incluso mayores que las suyas. La gente que la rodeaba le decía que aquello no tenía sentido. Le decían que estaba siendo imprudente.
que alguien que apenas tenía para sí misma debía guardar cada centavo. Pero ella respondía a algo muy simple. Decía que precisamente por tener poco debía dar. Decía que si se aferraba a todo lo que tenía, estaba actuando como si el dinero fuera a detenerse allí para siempre. Y para ella el dinero nunca era algo que debía quedarse atrapado en una sola mano. Con el paso del tiempo empezaron a ocurrir cambios en su vida. Después de aproximadamente un año había logrado ahorrar lo suficiente para abrir una pequeña tienda. Era un lugar modesto, nada espectacular, pero era suyo. 5 años después había conseguido algo que parecía impensable cuando llegó al país con un solo vestido. Era dueña del edificio donde estaba su tienda. Y con el paso de las décadas su situación siguió creciendo hasta convertirse en una de las mujeres más acomodadas de su comunidad. Lo que más me impresionaba cuando contaba su historia era un detalle muy concreto. Durante toda su vida mantuvo una disciplina muy clara con el dinero. Nunca acumuló una deuda que no pudiera pagar. Siempre se aseguraba de que el flujo siguiera moviéndose. Ella misma decía que el canal debía mantenerse abierto. Y para ella ese canal se mantenía abierto cuando el dinero seguía circulando y ayudando a otros. Después de escuchar esa historia pensé que ya había entendido todo. Pero ella todavía tenía una enseñanza más que compartir conmigo. Y esta parte es importante que la escuches con atención, porque aquí es donde todo lo anterior empieza a conectarse. Existe una razón muy específica por la que este salmo se dice antes de dormir. No en la mañana, no en medio del día, no en cualquier momento. Justo antes de dormir. Y la explicación detrás de esto es mucho más profunda de lo que parece a simple vista. En el Talmud, en el Tratado Berajot, se menciona una idea que al principio puede sonar extraña. Se dice que el sueño es una pequeña fracción de la muerte. Esa frase puede sonar inquietante, pero dentro de la tradición se interpreta como algo diferente. Cada noche, cuando te quedas dormido, tu Nesamá, tu alma, asciende. Tu cuerpo permanece descansando, pero tu alma se eleva a través de los niveles espirituales. Según esta enseñanza, tu alma se presenta ante la corte celestial. Y allí ocurre algo que muchas personas jamás imaginan. Tu alma da un informe de lo que ocurrió durante el día. De lo que hiciste, de lo que dijiste, de las intenciones que tuviste en el corazón. Y a partir de ese informe se establecen ciertos decretos para el día siguiente. Se determina qué oportunidades aparecerán, qué puertas podrán abrirse y qué movimientos ocurrirán en la vida de una persona. El Zohar menciona que las horas de sueño son un momento en el que se están organizando muchas de las realidades que se manifestarán al día siguiente. Cuando despiertas por la mañana, gran parte de ese proceso ya ha ocurrido. Ahora piensa en esto por un momento. Cuando llega la noche y te acuestas lleno de preocupación, cuando los últimos pensamientos que pasan por tu mente giran alrededor del miedo, de la deuda o de la sensación de escasez, esa es la energía que acompaña a tu alma cuando asciende. Es la señal que llevas contigo hacia ese informe espiritual del que hablan estas enseñanzas. Y según esta forma de entender el mundo, el sistema responde a la señal que recibe. No se trata de castigo ni de recompensa en el sentido simple de la palabra. Se trata de alineación. La energía que envías se convierte en la base de lo que vuelve a ti. Por eso el momento justo antes de dormir se considera tan poderoso. Porque es el instante en el que decides qué mensaje llevará tu alma cuando comience ese viaje silencioso durante la noche. Cuando recitas el Salmo 23 7 veces antes de dormir ocurre algo muy particular. Estás cambiando por completo la señal con la que cierras tu día. En lugar de acostarte con pensamientos de preocupación, con la mente girando alrededor de números, de pagos o de escasez, te vas a dormir repitiendo palabras que hablan de provisión. Palabras que dicen, nada me faltará. Mi copa está rebosando. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. De esa manera tu alma asciende llevando una declaración diferente. Una declaración de confianza, de abundancia, de alguien que reconoce quién es su pastor y que descansa en esa certeza. Según esta enseñanza, cuando la señal cambia, el decreto que se escribe para el día siguiente también cambia. Por esa razón el salmo se repite 7 veces. Cada repetición corresponde a una de las 7 sefirot inferiores del árbol cabalístico. Cada una representa un aspecto del flujo espiritual que finalmente llega al mundo material.
La primera corresponde a Gesed, que representa el amor y la bondad. La segunda corresponde a Geburá, que representa la fuerza y el rigor. La tercera corresponde a Tiferet, que simboliza la belleza y la armonía. La cuarta corresponde a Netzach, asociada con la victoria y la permanencia. La quinta corresponde a Od, relacionada con la gratitud y el esplendor. La sexta corresponde a Yesod, el fundamento por el cual el flujo espiritual se dirige hacia la realidad. Y la séptima corresponde a Malhut, el reino, el lugar donde la bendición finalmente se manifiesta en el mundo físico. Cuando recitas el salmo una vez estás tocando el nivel de Gesed. La segunda vez se conecta con Geburá. La tercera con Tiferet, y así continúas ascendiendo paso a paso. Al llegar a la séptima repetición alcanzas Malhut, el punto donde lo espiritual encuentra expresión en la realidad material. Por eso la séptima repetición tiene un significado especial. Según esta enseñanza es el momento en el que el flujo termina de descender hacia la vida cotidiana. Esta idea aparece en enseñanzas cabalísticas antiguas. El Ari, el rabino Isaac Luria, uno de los grandes cabalistas de Saf, explicaba que repetir palabras sagradas en ciclos de 7 crea lo que se conoce como un tikkun, una reparación en el flujo del sustento. Es una forma simbólica de restaurar el canal por el que la provisión llega a la vida de una persona. Ahora presta atención porque aquí está la práctica paso a paso. Primero, prepara tu espacio. Tu dormitorio debe estar ordenado. No hace falta que esté perfecto, pero sí en calma. En la tradición se dice que la Sejina, la presencia divina, descansa más fácilmente en un lugar donde hay orden. Si hay ropa en el suelo, recógela. Si la cama está desordenada, arréglala. Es un gesto sencillo, pero establece un ambiente diferente para lo que vas a hacer. Segundo, aparta tu tzedaká. Incluso una sola moneda es suficiente. Colócala en un lugar visible, en tu mesa de noche o en un pequeño plato donde puedas verla mientras recitas el salmo. Tercero, siéntate al borde de tu cama. Todavía no te acuestes. Sentarte erguido significa que estás haciendo esto con intención. Es un momento consciente, no una rutina automática antes de dormir. Cuarto, abre tus manos con las palmas hacia arriba. Respira profundamente 3 veces. Con cada respiración permite que una preocupación se disuelva. No hace falta que la nombres. Simplemente deja que se libere con la exhalación. Quinto, di tu declaración de intención. Puedes decir algo como, amo del universo, soy un canal para tu bendición. Todo lo que pase a través de mí fluirá hacia el mundo. Confío en ti como mi proveedor. Mi deuda no es más grande que tu poder. Sexto, recita el Salmo 23 en voz alta, completo, desde el Señor es mi pastor hasta en la casa del Señor moraré por largos días. Hazlo lentamente. Permite que cada palabra tenga peso. Después vuelve a decirlo otra vez, hasta completar 7 repeticiones. Si en algún momento pierdes la cuenta, comienza de nuevo para mantener el ciclo completo. Séptimo, después de la séptima repetición acuéstate. Cierra los ojos y permite que esas palabras sean lo último que permanezca en tu mente antes de dormir. Evita mirar el teléfono o distraerte con otras cosas. Permite que el salmo sea el último pensamiento que acompaña a tu alma cuando el descanso comienza. Mi suegra practicó esto cada noche durante muchos años. Lo convirtió en parte de su rutina diaria. Y solía contar algo que siempre me llamó la atención. La mañana siguiente a la primera vez que hizo esta práctica encontró un pequeño billete en la acera mientras caminaba hacia el trabajo. Era una cantidad pequeña, apenas unos pocos dólares, pero lo recordó porque ocurrió justo después de esa primera noche. Al día siguiente una mujer de la fábrica le ofreció horas extra de trabajo, lo que significaba un ingreso adicional. Poco después su casero decidió reducirle el alquiler porque apreciaba lo responsable que era como inquilina. Eran cambios pequeños, pero comenzaron a aparecer uno tras otro, como si algo que estaba apretado comenzara a aflojarse poco a poco. Con el tiempo cada deuda que había traído consigo desde el viejo país terminó siendo pagada. Y ella siempre decía algo que se me quedó grabado. Decía que lo importante no era que el dinero llegara, sino que la deuda se fuera. Para ella esa era la verdadera diferencia.
El dinero siempre había estado esperando encontrar su camino. La deuda era el bloqueo que impedía el flujo. Y al repetir el Salmo 7 veces con intención, con tzedaká y con confianza, ese bloqueo comenzó a desaparecer. Ahora quiero que entiendas cómo encaja todo esto, porque las tres piezas que te he compartido no son cosas separadas. Forman una sola práctica con tres dimensiones que trabajan juntas. El Salmo es la declaración. La tzedaká es la prueba de confianza. Y el momento antes de dormir es el instante en el que todo eso se entrega. Piensa en esto como si fuera una carta. El Salmo es el mensaje que está escrito en esa carta. La tzedaká es el sello que demuestra que esa carta está lista para ser enviada. Y el momento antes de dormir es cuando colocas esa carta en manos del mensajero que la llevará a su destino. Cuando falta una de esas piezas, el proceso queda incompleto. El Salmo expresa lo que declaras. La tzedaká demuestra que confías en el flujo del sustento. Y el momento antes de dormir es el punto en el que esa declaración se entrega cuando tu alma asciende durante el descanso. El Talmud, en el Tratado Sabbat, menciona una idea que muchas personas encuentran profundamente reconfortante. Dice que una persona que se duerme con palabras de Torá en sus labios es acompañada durante la noche por fuerzas de protección. La tradición describe esas fuerzas como ángeles que rodean a la persona mientras duerme, guardando su descanso y protegiendo su espacio. Y el Salmo 23 pertenece a esas palabras que se han repetido durante generaciones. Es el testimonio que David dejó sobre la confianza incluso en momentos difíciles. Habla de caminar por el valle de sombra y aún así mantener la certeza de que el pastor está presente. Cuando repites esas palabras antes de dormir te unes a una cadena que atraviesa siglos. Personas en distintas épocas, en diferentes lugares, repitieron esas mismas frases cuando atravesaban momentos de incertidumbre. Y esas palabras se convirtieron en una forma de recordar que incluso en los periodos más difíciles el flujo del sustento puede volver a abrirse. Si llegaste hasta aquí escuchando este mensaje, quiero que te tomes un momento para reflexionar sobre lo que acabas de oír. Esta noche puedes poner en práctica lo que has aprendido. Puedes sentarte al borde de tu cama, abrir tus manos, apartar tu tzedaká y recitar el Salmo 23 7 veces con calma, dejando que cada frase tenga su propio espacio. Si sientes que este mensaje tocó algo dentro de ti, escribe en los comentarios una frase sencilla: nada me faltará. Al escribirlo estás afirmando con tus propias palabras la declaración que acabas de escuchar. También puedes compartir este mensaje con alguien que esté pasando por un momento de presión o preocupación. A veces una sola práctica, repetida con intención, puede cambiar la forma en que una persona atraviesa una etapa difícil de su vida. Existe un dicho que se transmite desde el rabino Nachman de Breslov que dice: el mundo entero es un puente muy estrecho y lo principal es avanzar sin miedo. Esta noche puedes dar ese paso. Puedes recitar las palabras, confiar en el pastor y permitir que el descanso llegue con una mente diferente. Que el sustento, la paz y la provisión acompañen tu camino, y que tu copa rebose. Amén.